Hola, en este video vamos a ver cómo ingresar a la competencia de práctica y resolver el primer ejercicio. Entonces, para eso podemos ir y escribir la dirección https práctica 2023 o el año en que estemos, osi.education, y entonces entramos acá. Entonces nos va a pedir el usuario y la contraseña. Eso lo tiene la persona tutora. En mi caso, bueno, tengo un usuario especial y entonces lo uso para ingresar. Entonces aquí tenemos el concurso y bueno, aquí se incluye una plantilla que nos puede ayudar a resolver el ejercicio, pero en fin, entonces podemos darle iniciar concurso. Ya estamos dentro de la competencia. Entonces podemos aquí a la izquierda encontrar los ejercicios. Vamos a encontrar una sección como para escribir y probar código, aunque eso podríamos hacerlo también en la computadora con Visual Studio Code u otro programa. Y aquí abajo se pueden enviar el código. Entonces, vamos a escribir la solución de este ejercicio y bueno, es claro que como se da la solución, si alguien más quiere pensarlo por un tiempo, eh, todavía no necesariamente ver la solución, entonces puede tomarse el tiempo, pero si quiere ver cómo se resuelve o simplemente el ejemplo de cómo se envía, entonces bueno, vamos a proceder con la solución del ejercicio. Entonces, en el ejercicio lo que nos piden es que nos dan una lista con n menos un números distintos entre 1 y n, y debe calcular el número que falta para tener todos de 1 al n. La primera línea tendrá un número n, la segunda tendrá la lista de n menos un números, y la salida debe ser una sola línea con el número faltante. Entonces vamos a ver, en este caso, tenemos 3, 1, 3 y el número que falta es 2, porque del 1 al 3, ese sería el que hiciera falta, y del 1 al 5, en esta lista de acá haría falta el 3. Entonces, bueno, aquí esos son. Entonces, vayamos a la pizarra. Bueno, entonces podemos tener el caso de 5, 4, 2, 1, por ejemplo. Y no nos dan el orden de los números, nada más nos los dan. Pero, eh, si supiéramos, por ejemplo, cuál es la suma de los números del 1 al 5, y por cada número restamos, por ejemplo, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1. Si se hacen todas estas operaciones, lo único que va a quedar es el 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción podríamos tener? Una opción es tener un ciclo de 1 hasta n, a donde vamos sumando, ¿verdad? Se hace la suma y se obtiene la suma de 1 a n. La otra es conocer la fórmula, ¿verdad? Y aplicarla, que es que el resultado de sumar de 1 a n es n por n más 1 dividido entre 2. Y entonces a esa suma, cada vez que leamos un número, se lo restamos, ¿verdad? Y en este caso nos va a dar 3 y el 3 es el que sobra y si, o el que hace falta. Y si hubiera otro número que hace falta, bueno, va a dar ese que hace falta acá. Ok, entonces vamos a programarlo. Entonces vamos a verlo en código, primero en Python y luego en C++. Recordemos que solo hace falta resolverlo en uno de los dos lenguajes. Eh, pero vamos a verlo en los dos por si alguien tiene alguna preferencia. Y también, bueno, recordarles que si viendo ya la idea de la solución quieren programarlo por su cuenta, adelante. Y si, bueno, quieren ver el código, vamos a seguir en el video. Entonces, aquí vamos a leerlo. Vamos a leer el n que nos piden. Entonces, eh, pero bueno, antes de hacer esto, realmente sería mejor si copiamos la plantilla, que bueno, en el caso de Python específicamente, hay una plantilla sugerida. Aquí entonces podemos hacer clic en este icono que va a copiarlo y
venir acá. Y entonces, esta plantilla es unas modificaciones para que se lea y se escriba más rápido. Esto es por particularidades de Python, que bueno, no necesariamente es el lenguaje más rápido, pero bueno, aquí tratamos de hacerlo un poco más veloz con estas modificaciones en lo que tiene que ver entrada y salida. Entonces, ¿a dónde vamos a ingresar el código? El código lo vamos a ingresar dentro de esta función main, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con leer el n. Entonces, n igual input lo que haría es leer el texto de la primera línea, pero como texto. Entonces, si yo quiero convertir ese texto en un número, tengo que incluirlo en esta función de int. Entonces ya eso lo convertiría en un entero. Y luego quiero leer los números, todos los números de la siguiente línea. Aunque tengo el número n, en realidad sé que van a haber n porque en el ejercicio lo escriben. Entonces realmente puedo decir que los números van a ser igual a, bueno, vamos a hacer primero esto de acá y lo vamos a ver. Entonces, se puede hacer esto de aquí, que es que para la línea se le hace un split y esto lo que hace es cada palabra o cada uno de los elementos por espacio se convierten en una lista, por decirlo así, en elementos de una lista. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es cada elemento de esta lista. Ahora, ¿por qué así como está? Esto sería igual a simplemente hacer esto. Porque esto genera una lista. Ahora, si yo escribo esto de acá, esto genera lo mismo porque estaría simplemente yendo por cada uno de los elementos y incluyéndolo en una lista. Esto de acá se llama comprensión de listas en Python y bueno, permite crear las listas de esa manera. Ahora, lo que vamos a querer es usar el int alrededor acá. Entonces, aplicamos para cada elemento de esta lista, que van a ser listas de texto, de strings, de cadenas de caracteres. Vamos a convertirlas en enteros. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos n que contiene la cantidad de números. Y esta variable de números tiene una lista de enteros de números de la segunda línea. Ok, entonces sabemos que la suma debería ser igual de 1 a n, a 1 de n por n más 1, dividido entre 2, división entera, ¿verdad? Para que no hayan decimales. Y entonces lo que vamos a hacer es por cada elemento en la lista, vamos a decirle a la suma que le reste ese número. ¿Ok? Esto es lo mismo que, por ejemplo, hacer esto. For i in range, el largo de la lista, restar la lista en la posición i. Entonces, aquí estoy yendo posición por posición, de 0 a n-1, a la cantidad de elementos menos 1, y podemos ir restando, o si no, que en este caso, bueno, no ocupamos realmente la posición, nada más ocupamos los valores. Entonces, por cada valor dentro de ese arreglo, le restamos a la suma total y luego podemos imprimir la suma, que bueno, esa suma contendría el elemento que no está presente. Ok, entonces lo vamos a ejecutar y le damos, y entonces podemos decir, por ejemplo, 5, 5, 4, 3 o 5, 4, 2, 1 tal vez, y nos da 3. Vamos a hacer otra prueba. ¿Cuál era el otro caso? Vamos a verlo acá. 3, 1, 3. Entonces, 3, 1, 3, 2. Entonces sirve, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es copiar todo el código, ¿verdad? Y entonces aquí en la página, bueno, aquí podríamos venir y elegir, por ejemplo, Python
seleccionar acá, pegar. Y esta página nos da la opción de, por ejemplo, darle aquí Run. Y esto simplemente lo que hace es compara con los casos de prueba y nos dice AC si los dos estaban correctos. Entonces, como probamos los ejemplos, podemos venir acá a nuevo envío y entonces seleccionamos el Python en este caso y copiamos el código y le damos enviar. ¿Ok? Entonces, el código se envía y aquí me dice que se aceptó. Está correcto. ¿Ok? Ahora vamos a ver para quien le interese la solución en C++. Recordemos que nada más hace falta resolverlo en un lenguaje. Pero bueno, vamos a ver la solución en C++. Bueno, entonces estoy aquí con el código de C++ y entonces podemos hacer una plantilla simple. Que bueno, esta incluye lo que tiene que ver con entrada y salida rápida. Eh, entonces, bueno, en el libro de Competitive Programmers Handbook tal vez haya una pequeña variación en esto, pero significan lo mismo. Básicamente, esto nos permite usar CIN y COUT para la lectura con mayor rapidez. Ok, entonces volvemos al ejercicio. Aquí sí nos vamos a fijar, porque esto es C++, que los números sean pequeños. Ok, sí. Porque si los números fueran muy grandes, tal vez en vez de usar enteros, habría que usar algo que se llama long longs, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con un entero. Y entonces lo leemos. Entonces ya sabemos cuántos números. Y aquí sí me va a interesar crear una lista, por ejemplo, los números. Y el tamaño va a ser n. ¿Ok? Entonces, va a quedar inicializado con n ceros por defecto. Entonces, vamos a desde 1 hasta n. Pero bueno, en realidad sería n-1 porque viene uno menos. Hay uno que no está, entonces, eh, bueno, sí, sería bueno calcular la suma también. Entonces tenemos la suma como n por n más 1 dividido entre 2. Y aquí, eh, entonces tendríamos un x. Que bueno, en realidad no hace falta necesariamente almacenarlos, pero si quisiera almacenarlos podría hacerlo y luego recorrer y restar, pero sí, en realidad no hace falta guardarlos, porque simplemente podemos leer el x eh, y restar a la suma el x que acabamos de leer. En este caso, porque esto lee token por token y bueno, cada palabrita, en este caso sería cada número, se va registrando. Entonces, lo leemos y al final veríamos lo que quedó en la suma y tenemos un cambio de línea. Ok, entonces vamos a darle aquí a ejecutar. Ok, entonces aquí imprimí varias cosas, pero aquí abajo es a donde va a empezar ya la ejecución. Entonces puedo escribir, por ejemplo, 5, 5, 4, 2, 1. Imprimió 3. Por ejemplo, 3, 1, 3. Imprimió 2. Entonces el código está comportándose correctamente. Y podemos entonces tomar este código, ir a la página y y bueno, en este caso ya tenía la solución de Python, pero quiero hacer la de C++ simplemente por el ejemplo, ¿verdad? Pero si ya resolvimos en un lenguaje, no tenemos que resolver en los demás. Bueno, en este caso puedo elegir, por ejemplo, C++ 20. Y entonces vamos a enviar el código. Bueno, antes de enviarlo también podemos ver aquí arriba, aquí en Code, pegar acá y darle Run para ver si también pasan los casos. Ok, sí, hace los dos. Ok. Entonces, esos fueron los casos de ejemplo. Ahora sí, vamos a enviar el código. Y le damos aquí en C++, enviar. Y efectivamente fue aceptado.
Entonces, esa es la manera de resolver ejercicios en la competencia. Aquí van a aparecer más, ¿verdad? Y entonces la idea es ir practicando y probablemente se suban otros videos donde se resuelvan los ejercicios eh, para que se puedan utilizar para repasar o ver alguna solución o simplemente alguna pista. Y bueno, esperamos que haya sido de utilidad el video.